Abran su Biblia en Primera de Juan capítulo 4. Vamos a leer el versículo 7. Primera de Juan capítulo 4 versículo 7. Como ya se anunció, el tema para hoy es el amor de Dios, un tema bastante escuchado, yo diría, bastante tratado de algún modo a lo largo de la historia de la iglesia. Primera de Juan 4, versículo 7. Lean conmigo, por favor, ese versículo, y cuando terminemos de leerlo, mantengan su Biblia abierta allí porque vamos a regresar a ese pasaje. Primera de Juan 4 dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Primera de Juan 4, 7. Leamos nuevamente. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amén. Esta es la palabra de Dios. Durante las últimas semanas, como ustedes han constatado, les he estado hablando acerca de los atributos de Dios. Recuerde que cuando hablamos de los atributos de Dios, que al hablar de sus atributos, es hablar del carácter de Dios. Estamos hablando del carácter de Dios con el propósito de conocerlo más profundamente. Dios se ha revelado y su anhelo respecto a nosotros, entre otras cosas, es que nosotros lo conozcamos profundamente y lo conozcamos a través de su revelación, no que lo conozcamos a través de nuestra imaginación, a través de algunas suposiciones, no, sino a través de la revelación. Para eso se ha dado a conocer Dios, para que usted como persona, para que usted como discípulo de Cristo, lo conozca más profundamente. Y recuerde también que el propósito de los atributos comunicables, es decir, aquellos atributos que Dios tiene, que Dios posee, pero que también nosotros como discípulos los debemos desarrollar. Es decir, que Dios posee, como hemos dicho, atributos comunicables e incomunicables. Los incomunicables son la eternidad de Dios, la omnipresencia de Dios, la omnisciencia de Dios. Eso es algo que solo le corresponde a Dios, pero los comunicables son también parte del carácter de Dios, pero son para que nosotros los desarrollemos como discípulos de Cristo. Por eso nuestro tema es el amor de Dios, y quiero mostrarles el carácter del amor de Dios. Quiero mostrarles la naturaleza del amor de Dios y el hecho de que nosotros también seamos capaces de amar a Dios y al prójimo con el mismo tipo de amor que Dios nos ama a nosotros. Yo sé, como lo he mencionado, que este es un tema del que usted ha escuchado bastante. Todo mundo ha escuchado algo acerca del amor de Dios. Todo mundo ha escuchado de alguna manera que Dios es amor. Bueno, vamos a hacer un esfuerzo entonces, porque como he dicho otras veces, cuando ya hemos escuchado de un tema que en cierto modo a veces son temas, como decimos coloquialmente, trillados, ¿verdad? Es decir, que los hemos abordado una y otra vez. A veces damos por sentado que ya no hay algo que podamos aprender acerca de ese tema. Así que lo primero que quiero mostrarles es la naturaleza del amor de Dios. ¿Cuál es el carácter del amor de Dios? En otras palabras, ¿cómo es el amor de Dios? Hay que decir que el término amor es uno de los términos más importantes
en la vida, en la Biblia, en la dinámica de las personas, en la dinámica cotidiana, pero también es uno de los temas, me parece, que no se han entendido lo suficiente. Me parece que es un tema que no se ha comprendido tanto como pensamos que ya sabemos. Para eso necesitamos comprender entonces en qué consiste el amor de Dios. Y para entender el amor de Dios necesitamos entender la palabra amor, el término amor. El término amor se usa con mucha frecuencia en toda la Biblia y incluyendo por supuesto el Nuevo Testamento. Y en el griego, que fue el idioma en que primordialmente se escribió el Nuevo Testamento, en el griego, para la palabra amor se usan 4 términos. Se usan 4 palabras distintas para hablar de la palabra amor. Y necesitamos tenerlas en la perspectiva para que veamos que cuando la Biblia habla del amor de Dios podamos ver a qué se refiere. La primera palabra que se usa en el griego, hablo de la palabra amor en términos generales ahorita, del concepto de amor. La primera palabra que se emplea, o una de las primeras, es la palabra eros, que se refiere al amor entre esposos. Así que la primera palabra es eros. La segunda palabra que se usa es estorge, con S al principio, estorge. La palabra estorge, esa palabra se emplea para hablar del amor entre familiares, ¿ok? Entre la familia, padres a hijos, hijos a padres, también entre esposos, por supuesto. Habla de los afectos familiares, estorge, así como se escucha, S-T-O-R-G-E. Así que eros, la primera, estorge, la segunda. La tercera palabra es la palabra filía o filia, o filos también. El término filos o filía se refiere al amor entre amigos, al amor entre esposos, al amor entre padres, al amor entre hijos. Así que llevamos 3 palabras: eros, estorge y filía, de donde viene filos, que habla de el amor fraternal también. Y la cuarta palabra que se emplea en el griego para hablar de amor es la palabra ágape. La palabra ágape. La palabra ágape significa amor sin condiciones. Escuche bien, eso es muy importante tenerlo en la perspectiva. Amor incondicional es la capacidad de amar lo que no es amable. Porque en los demás tipos de amor, amamos a partir de los afectos que surgen, ¿verdad? A partir de lo bien que la otra persona actúa, a partir de las cosas correctas que la otra persona hace. Pero en ágape es amor sin condiciones. Y como digo, es la capacidad de amar aquello que no es amable, aquello que es difícil de amar. Dígame usted y yo, debido a nuestros pecados, ¿cree que somos personas amables? Es decir, ¿cree que somos personas dignas de ser amadas? La palabra ágape o amor ágape, justamente, se refiere a amar a quien no nos gusta amar. Tiene que ver con el amor hacia quien no lo merece. Por eso es amor sin condiciones. El amor ágape es la firme determinación de amar a alguien aunque no nos lo pida. Repito, es la firme determinación de amar a alguien aunque no nos pidan amar a ese alguien. Aunque ese alguien diga que no nos ha pedido que le amemos. Y este es el tipo de amor que Dios nos ha mostrado en Cristo. Cuando la Biblia habla, porque de tal manera amó Dios al mundo, Cuando la Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, usa el término ágape.
Lo que Dios está diciendo es que no merecemos precisamente, que por nuestros pecados nosotros no merecemos el amor de Dios, pero que Dios en su misericordia ha decidido amarnos. El amor ágape, como dije, es amor sin condiciones, pero no significa que Dios se agrade de todas las personas. Dios ama a los seres humanos, Dios ama al mundo, lo afirma la Biblia. Dios ama a las personas, pero no significa que Dios se agrade de todas las personas. No significa que no debamos hacer nada o algo para agradarle a Dios. Ágape, el término ágape, fíjese bien, que involucra las emociones, pero no se limita a las emociones. El amor ágape va más allá de las emociones. Por eso Cristo pudo morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Porque no fue a la cruz porque Él sintiera el deseo de ir a la cruz. Recuerden que en el Getsemaní le dijo al Padre, le dijo, si es posible, pase de mí esta copa. Si es posible. Como diciendo, si hubiera otra manera de resolver este asunto del pecado del ser humano delante de ti, qué bueno sería que ahorita mismo se pudiera. Pero Él dice, pero no sea como yo. Ojo, ahí somete las emociones, ¿verdad? Antes Él le había dicho a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Otra versión dice, siento que la tristeza me va a matar. Lucas dice que Jesús estaba tan angustiado que su sudor eran como gruesas gotas de sangre. Era tal la angustia, el Padre lo sometió al sufrimiento. Y si el amor ágape dependiera de las emociones, Cristo hubiera dicho, bueno, no tengo ganas de ir a la cruz del Calvario. No tengo ganas de ir a la cruz del Calvario y no voy. Nosotros a veces decimos, si no siento hacer algo, no lo hago, ¿verdad? No siento amar a mi prójimo, a veces decimos, pues que si lo hago sin sentirlo, decimos, es hipocresía, pero no es hipocresía, es obediencia. Porque el amor ágape no se sujeta a las emociones. Los demás tipos de amor hasta cierto punto sí, pero el ágape no. El ágape va más allá de las emociones. Pablo comprendió, el apóstol Pablo, quiero decir, comprendió la naturaleza del amor de Cristo. Y en Romanos 8:5, él dijo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ojo, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero en otro pasaje de Romanos 8, y voy a pedirles que lo busquen, Romanos 8:35, Pablo expresa de una manera extraordinaria su comprensión del amor de Dios hacia nosotros. Romanos 8:35, Pablo está hablando aquí de que en Cristo somos más que vencedores. Y quiero pedirles que lean conmigo Romanos 8:35. Dice de la manera siguiente: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Ojo con esto. Cuando Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Pablo no está hablando del amor de nosotros hacia Dios, como diciendo, pase lo que pase, no dejaré de amar a Cristo. Ahora bien, Pablo seguramente amó a Dios hasta el final de sus días, como tantos cristianos a lo largo de la historia. Seguramente Pablo amó a Cristo hasta el final, lo amó siempre. Pero Pablo no habla aquí del amor de nosotros hacia Dios. Pablo no está diciendo, yo amo tanto a Dios que pase lo que pase lo amaré. Miren, uno puede decir eso y me parece que en cierto modo se vale, ¿no? Pero Pablo no habla de eso. Ahora, recuerde que hubo uno de los apóstoles que le dijo a Cristo, yo voy a estar contigo siempre, ¿se acuerdan? Yo estaré contigo siempre.
Pase lo que pase, yo estaré contigo. Y si me aprenden y si me matan, allá voy contigo. Y cuando aprendieron a Cristo, ese apóstol llamado Pedro, lo primero que hizo fue sacar la espada para tratar de defender a su Señor. Cristo lo frenó y le dijo que esa no era la ruta. Pero lo otro que hizo fue seguirlo de lejos y lo negó. Bueno, uno puede decir, ¿verdad? Y estar por la razón que sea emocionado, motivado por convicción, por una profunda convicción. Uno le puede decir eso a Dios. Pero aquí Pablo más bien habla del amor de Dios hacia nosotros. Y lo que Pablo dice, pase lo que pase, Dios nos ama. Esa es la idea del amor de Dios. Dios está diciendo, si te portas bien, te voy a amar. Dios no es como a veces algunos padres, ¿verdad? ¿Se acuerdan que antes, no sé, ahorita se ocurre, pero hace años a veces a los niños cuando se portaban mal, el papá o la mamá les decía, ya no te quiero, o si te portas mal, no te voy a querer. Ese es amor condicionado, ¿verdad? Aunque se dijera de broma o por frustración de los padres, no lo sé. Pero aquí Pablo está hablando del amor de Dios hacia nosotros. Pablo dice, ¿qué nos separará del amor de Cristo? En otras palabras, Pablo está diciendo, ¿qué podría pasar para que Dios nos deje de amar? Pablo está diciendo, ¿qué tendríamos que vivir? ¿Por dónde tendríamos que pasar a lo largo de nuestra vida para que Dios nos deje de amar? Pablo dice, ¿acaso si pasamos por tribulación Dios dejará de amarnos? ¿O si estamos angustiados Dios dejará de amarnos? ¿O si hay persecución? ¿O si padecemos hambre? ¿O si hay desnudez? ¿O si estamos en peligro o espada? Y vean lo que dice el apóstol Pablo, versículo número 38. Bueno, desde el 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en quién. Vean bien, el amor de Dios es en Cristo Jesús. Por eso hay que decir que para conocer el amor de Dios tenemos que conocer profundamente a Cristo. Porque a veces los seres humanos decimos, creo que Dios no me ama. Si me amara no me fuera tan mal. Si me amara no tuviera tantos problemas. Si me amara no pasara por tantas dificultades. Y la realidad es que para conocer el amor de Dios tenemos que conocer a Cristo. Y ser objetos del amor de Dios no significa que no vamos a pasar por dificultades. Pero Pablo dice, nada nos puede separar del amor de Cristo. Tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada, ni ninguna otra cosa creada. Ni lo presente, ni lo porvenir, dice Pablo. Ninguna otra cosa creada. Nada nos puede separar del amor de Dios. Amados hermanos, el amor de Dios está sobre nosotros y no tenemos que hacer nada para que Dios nos ame más. No tenemos que hacer nada para que Dios tenga mayor amor por nosotros. El amor de Dios ya se ha derramado en Jesucristo. Lo segundo es los alcances del amor de Dios. ¿Cuáles son los alcances del amor de Dios? Y el miércoles voy a hablar más de esto, pero Pablo, hablándole a los efesios, dice que Pablo oraba para que ellos conocieran la altura, la profundidad y la anchura del amor de Dios. ¿Se acuerdan de eso? O sea que hacia donde quiera que nosotros miremos, hacia donde quiera que nosotros vayamos, el amor de Dios está. Que no siempre lo podemos ver. Es decir, que no siempre logramos verlo, porque estamos
tan enfocados en otras cosas y a veces muy poco enfocados en Dios. Ahora bien, Juan el apóstol, conocido como el apóstol del amor, nos dice precisamente cuáles son los alcances del amor de Dios. Y lo primero que Juan nos va a decir es que Dios es amor, que Dios nos ha amado y que ese amor se tiene que extender hacia otras personas también. Y cuando Juan habla del amor de Dios hacia nosotros, usa la palabra ágape. Y cuando habla del amor de Dios del amor nuestro hacia Dios, usa la palabra ágape. Y cuando habla del amor nuestro hacia nuestro prójimo, usa la palabra ágape. Y cuando habla del amor hacia los enemigos, usa la misma palabra. Así que Juan dice que tenemos que amarnos los unos a los otros. Así que Dios ya nos ama. Ahora, nosotros tenemos que aprender a amar a las personas. Y aquí es donde cuesta, ¿no es cierto? Aquí es donde batallamos. Porque amar a los que son simpáticos, carismáticos, sencillitos y buena onda, es fácil, ¿no es cierto? Pero a los que no tienen nada de eso, o tienen muy poquito de eso, a veces les damos la media vuelta. Y pensamos que tenemos derecho, porque pensamos que es una persona difícil, porque pensamos que no tendríamos por qué tolerar a alguien así o mostrarle nuestro amor. Pero la Biblia dice que tenemos que amar a nuestro prójimo. Y aún Jesucristo nos llevó más allá y dijo que hay que amar a nuestros enemigos. ¿Cómo es eso? Ya con amar al prójimo diríamos ya estaría bien, ¿no? Uno diría ya, pero todavía el Señor nos manda que amemos a nuestro enemigo. Y en breve les diré cómo mostrar el amor a nuestros enemigos. Ahora, Juan capítulo 4 entonces dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido, porque Dios es amor. Así que tenemos que amar a nuestro prójimo. Y la palabra es ágape. Tenemos que amar a nuestros hermanos, a las personas. La palabra amor se puede deletrear como aceptación. Aceptar a las personas como son. No significa que estamos de acuerdo con las cosas malas que hagan, pero aceptamos a las personas como son. Ahora bien, dice un autor: Dios te ama tanto. Dice antes de esto, dice él: Dios te ama como eres, pero te ama tanto que te quiere transformar. Te ama tanto que no te quiere dejar como eres. Para que nadie piense: bueno, si Dios me ama, entonces no importa si le obedezco o no le obedezco. Por eso dije, el hecho de que Dios nos ama no significa que se agrada de nosotros. No significa que acepta todo lo que nosotros hacemos. No significa que está de acuerdo con todas las cosas que hagamos. Por eso hay un llamado para amarnos los unos a los otros. Y en los versículos 9 y 10, Juan habla de que el amor de Dios, nuevamente la Biblia lo afirma, ha sido mostrado por medio de Jesucristo. Pero la Biblia nos muestra entonces también que tenemos que amar al prójimo en el versículo 11. Amar al prójimo tal y como Dios nos ha amado. Dice el versículo 11: amados, si Dios nos ha amado así, ojo, si Dios nos ha amado así, ¿qué tenemos que hacer? Debemos también nosotros amarnos unos a otros. Si Dios te ha amado y nos ama con amor ágape, así hay que amar a nuestro prójimo también. ¿Cuántos dicen amén? Debemos amar a nuestro prójimo. Amarnos unos a otros es una prueba de la permanencia de Dios en medio de nosotros. Si queremos, o dicho de otro modo, el amarnos unos a otros es evidencia de la presencia de Dios en medio de nosotros. Pero dicho de otro modo, si queremos la manifestación de la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en la iglesia, tenemos, amados hermanos, que
amarnos unos a otros. Versículo número 12, léalo conmigo por favor. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, ¿qué dice? Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado. Otra versión dice, y su amor se ha manifestado en nosotros. Versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios y permanece en Él y Él en Dios. Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. El que ama, dice la Escritura, tiene la bendición de que Dios permanezca en él, y esa persona permanece en Dios. Significa obediencia. Ahora bien, el poder del amor de Dios, dice la Biblia, nos ha librado del temor del juicio. Una de las cosas que el ser humano experimenta es el miedo al juicio, concretamente, entre otras cosas, pero concretamente el miedo al juicio de Dios. Y la Biblia dice que el poder de Dios en nosotros nos libera de ese temor al juicio. Versículo 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza. ¿Cuándo? En el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El amor de Dios y al prójimo son inseparables. Pero Juan en el versículo 19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. La razón por la cual los cristianos amamos a Dios es que Él nos amó primero. Pero aquí viene otro dato entonces, como dije, el amor de Dios a Dios y al prójimo son inseparables. A veces pensamos, estando bien con Dios, no me importa cómo estoy con los demás. Y no es así. El amor de Dios va en dos direcciones. Es vertical, pero es horizontal. Juan dice, si alguien dice que ama a Dios pero no ama a su prójimo, es un mentiroso, ¿no? Y la verdad no está en él, dice Juan, ¿verdad? Mucho cuidado con esto. Por eso tenemos que hacer memoria de, a ver, ¿quién me ha dañado? ¿Quién me ha ofendido? ¿A quién necesito perdonar? ¿Contra quién pude haber desarrollado amargura, odio, resentimiento? ¿Hay alguien que no me caiga bien? ¿Hay alguien de quien me acuerdo y luego se me ve el sueño? ¿Hay alguien de quien me acuerdo y luego me pongo de malas porque esa persona aún sigue teniendo un efecto, lo que hizo sigue afectando mi vida? El amor a Dios y al prójimo son inseparables. Lea conmigo los versículos 20 y 21, por favor. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Cuando usted platique con alguien, ¿verdad? Y ese alguien odia a otra persona y ese alguien es cristiano, léale esta porción de la Biblia. Mire, hermano, suponiendo, ¿verdad?, que nos encontramos con alguien. Dios dice que si tú dices que lo amas a Él, pero odias a tu prójimo, Dios dice que estás mintiendo, porque eso no es posible. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. El que ame a Dios, ame también a su hermano. Y lo tercero que les quiero mostrar, lo tercero y último, es justamente
a partir de esto, el desafío de amar a Dios y al prójimo. Hay que decir que somos capacitados por el poder de Dios para poder amar, para amar. Por eso Pablo le dice a Timoteo: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando decimos, es que yo no puedo amar a esa persona que me hizo daño, no puedo perdonarla. En realidad, en el caso de un cristiano, lo correcto sería, no quieres perdonar. Porque Dios dice que te ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, aunque te cueste, debes poder hacerlo. Porque Dios no nos pediría nada que nosotros no podamos hacer. Así que debemos amar a Dios, y la palabra que se emplea es ágape. ¿Y cómo se muestra el amor a Dios? A través de la obediencia. Job fue un ejemplo de amar a Dios, ¿se acuerdan? El diablo le dice a Dios: claro, ¿cómo no te va a amar Job? Con todo lo que le has dado. Mira, todo lo que le has dado, pero quítaselo a ver y te va a bendecir en tu propia cara. Sabemos las pruebas a las que Dios sometió a Job. Y Job se mantuvo íntegro. Obedeció a Dios. Le fue muy mal a Job en ese sentido, diríamos, ¿no? Perder su ganado, sus bienes, sus hijos, su salud. Y Job no renegó. Amó a Dios, se mantuvo amando a Dios. Eso es amor. Nosotros nos vemos tentados a veces a amar a Dios cuando las cosas van bien, como expresarle nuestro amor cuando todo va bien. Pero cuando las cosas van mal, a veces nos enojamos con Dios. Y el fariseo que traemos dentro dice: ¿y por qué te voy a amar con todo lo que me ha pasado? ¿No? El fariseo que traemos dentro dice: si te va bien, ámalo. Y el fariseo nos dice nuevamente: pero si te va mal, no estás obligado a amarlo. Eso dice el fariseo que traemos dentro. Pero el Evangelio nos dice que tenemos que amar a Dios siempre. Y es fácil mostrarle nuestro amor a Dios cuando las cosas van bien. Gracias a Dios cuando las cosas van bien. Pero a veces no es tan fácil mostrarle nuestro amor a Dios cuando las cosas van mal. A veces nos cuesta mostrar el amor a Dios. Debemos de amar a nuestro prójimo. Como dije, la palabra amor se deletrea aceptación. Tenemos que amar a los hermanos, a todos, con ese amor ágape, ese amor incondicional. El amor incondicional, el amor ágape, no se fija en los efectos de los demás para usarlos como un pretexto y decir: ¿ya ve por qué no lo puedo amar? Si Dios empezara a buscar entre nosotros a ver quién merece ser amado, no encontraría a nadie, excepto a su Hijo Jesucristo. Por eso, el amor al prójimo tiene que ser con todos. Tenemos que aprender a amar a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, a los adultos mayores. Tenemos que aprender a amar al hermano que es efusivo, alegre. Tenemos que aprender a amar al hermano que es tranquilo, ¿verdad? Al que habla mucho como al que habla poco. Tenemos que aprender a amar al que habla muchísimo como al que casi no habla, ¿no es cierto? Eso se llama amor. Así que cuando usted ve a alguien que dice: ay, aquí como que me cuesta, recuerde, ore a Dios para que Él le ayude a amar, para que no haya ningún pretexto. Cristo dijo que si sus discípulos nos amamos, el mundo sabrá que Él ha venido del Padre y que somos sus discípulos.
Pero como dije, aún hay que amar a los enemigos. Todo iba bien hasta hace un minuto, ¿verdad? Pero amar a nuestros enemigos, de repente te acuerdas de lo que te hicieron, ¿no? Te acuerdas de repente. Y hay que amarlos a ellos también. Pero ¿cómo se hace eso? Porque muchas veces nosotros pasamos por alto este mandato. Lean conmigo, vayan conmigo a Mateo 5, 44 al 48, por favor. Mateo 5, 44 al 48. Cuando lo tenga, por favor, diga amén. Mateo 5, 44 al 48. Vamos a leer desde el versículo 43. Versículo 43. ¿Listos? Léanlo conmigo, por favor. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Fíjese, esa era la antigua ley, ¿verdad? Eso era lo que el pueblo venía haciendo. Cristo les dice: bueno, se les dijo: amarás a tu prójimo y puedes aborrecer a tu enemigo. Versículo 44. Ahí hay un punto de inflexión, ¿verdad? ¿Qué dice? Pero yo os digo, amad ¿a quién? A vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. 3 maneras de amar a nuestros enemigos en este versículo. ¿Cuáles son? Bendecid a los que os maldicen, ¿ok? Bendecirlos. Segundo, haced el bien a los que les aborrecen. Tercero, oren por quienes los ultrajan. Así que mostramos el amor a los enemigos, bendiciéndolos, haciéndoles bien, ¿verdad? Y orando por ellos. Empieza a orar por sus enemigos, aquellos que no le quieren. Ese vecino que no le quiere, ese vecino, ese compañero en el trabajo y que usted a veces cree que tiene derecho a odiarlo también porque él no muestra amor con usted. Bendígalo. Hágale un bien y ore por ellos. Son las maneras de amar a nuestros enemigos. Y la palabra que se emplea es ágape, amor incondicional. Ahora, ¿cuál es la razón por la que Jesús dice que hagamos esto? Versículo número 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Vea que dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos. ¿De quién es el sol según este versículo? De Dios. Leí por ahí hace un tiempo que una señora quería registrar el sol a su nombre. Loca, desquiciada, ¿verdad? Y que quería cobrarnos además, ¿eh? O sea, quería que la gente le pagara. Sí, estaba re loca seguramente. Dice que el Señor hace salir su sol, es de Él. Él lo creó, al igual que la luna y las estrellas, sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Anoche por Zapata estuvo a punto de llover. Llovió poquitito, así muy poquito. De esas lluvias que nos ponen en evidencia cuando no hemos lavado el carro. Sí sabe a cuáles me refiero, ¿verdad? De esas lluvias que decimos, ensucian el carro. No lo ensucian, nada más, ¿verdad? Ponen en evidencia la mugre porque ya estaba sucio. Ahora, vean lo que Cristo advierte para que no nos confiemos. Versículo 46, léalo conmigo. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Fíjense bien. Porque, no, yo amo a mis cuates, a mis amigos, está bien. Pero a los que no son tus amigos, dice el Señor, eso lo hace todo el mundo. Lo que Cristo dice es, vamos más allá de lo que hace el mundo. Porque eso lo hacen los publicanos.
Versículo siguiente: y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amar a nuestros enemigos. Concluyo, iglesia, diciéndoles: conozca más a Cristo para que conozca el amor de Dios, porque recuerde que el amor de Dios se nos ha dado en Cristo. Recuerde, somos capacitados por el poder de Dios para amar a la gente. Recuerde, tenemos que amar a todas las personas, a todos. Eso no lo hace todo el mundo. Dice Cristo, estoy parafraseando de manera muy coloquial, ¿verdad? Cristo dice: los cuates del mundo aman a sus cuates del mundo, nada más. Dice, pero nosotros tenemos que amar a los demás. Y Cristo dio ejemplo de ello. Amó a sus enemigos, oró por ellos. Ahí está el ejemplo de Cristo. Oró por ellos y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El amor de Dios, mis hermanos, es eterno, es para siempre. Dios le ama, Dios nos ama. Usted no puede hacer nada para que Dios le ame más, pero sí obedezca a Dios por gratitud y ámelo por gratitud. Agradezca su amor y hagamos extensivo ese amor a nuestro prójimo. Oremos. Padre, gracias por el amor de Cristo. Gracias por tu amor manifestado en Jesucristo. Gracias, amado Señor. Gracias por amarnos como nos amas. Ayúdanos a comprenderlo, pero también ayúdanos, Padre, para amar a nuestro prójimo. Perdónanos cuando nos hemos negado a amar al prójimo, justificándonos, diciendo que no lo merece, que es una persona difícil, que no se puede con esa persona. Pero tú nos has dado el Espíritu Santo para poder amar a nuestro prójimo. Ayúdanos a amar a todos, aún a nuestros enemigos, como tú lo dices en tu palabra. Ayúdanos para ello, Señor. Ayúdanos a amar a la gente que nos cuesta amar, a la gente, Señor, que no nos resulta simpática o amable. Ayúdanos, Padre, a amar como tú amas, como tú nos amas, que también nosotros amemos. Que seamos esta iglesia una comunidad de discípulos que ama al que está aquí, que ama al que vendrá el día de mañana, que amará al que llegará a ser parte de tu pueblo, que ame a sus vecinos, que amemos a nuestros vecinos. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.